¿verdad? De cómo ella, cómo era su familia, de dónde venía todo este rollo, ¿no? Y mi primo no sabía muchas cosas. Pero luego yo le hablo a mi tío, el único que queda, ¿verdad? De los hermanos de mamá, que ahorita ya tiene 86 años, y le hablo y le digo, oye, ¿cómo se llamaba tu abuelo materno? Dijo, no sé. ¿Cómo no vas a saber cómo se llamaba tu abuelo? No sabe. No sabe, porque yo quería investigar hasta España de dónde veníamos nosotros, ¿verdad? Porque el apellido de mi abuelita por parte de su mamá es Pedrajo. Y ese apellido es muy raro. Existe del Pedrajo, pero Pedrajo así solito casi no hay. Y yo estaba tratando de investigar para ver de dónde, porque de pronto me encontré una persona ahí en la UR que se apellida Pedrajo también y me llamó mucho la atención. Pero qué raro, esos apellidos, o sea, en México son muy raros, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, ¿cómo no vas a ver cómo se llama su abuelo? Pero si nosotros nos ponemos a pensar hacia atrás, ¿hasta dónde sabemos de nuestros antepasados? ¿Verdad? Sabemos muy poquito. Sabemos muy poco, no sabemos cómo se llamaba el abuelo de mi papá o su tatarabuelo, o sea, muchas cosas no sabemos, pero el judío sí lo sabía. El judío sabía el último rey que estuvo reinando y que fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Nabucodonosor lo sentó en la mesa con él hasta que se murió, ¿verdad? Pero el pueblo sigue llevando su genealogía, ¿verdad? Van pasando los años y ellos llevan su genealogía. Entonces ellos están cautivos en Babilonia 70 años y en esos años no perdieron sus registros. Entonces cuando ellos regresan a Jerusalén, a la parte sur, ¿verdad? Ellos saben de quién son hijos cada quien, pero ellos están esperando todavía al descendiente de David, de la tribu de Judá, ¿verdad? Ellos están esperando a su rey, que es el que viene descendiente de David. ¿No perdían? No. Ellos sabían muy bien. Que eran varias generaciones las que... Muchas, porque fueron los 70 años de cautiverio en Babilonia, más los 400 años de silencio, ¿verdad? Y luego, cuando ya aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Que empieza a ver como que dice señales de Dios, ¿verdad? Entonces, pero la gente sabe, nosotros vemos las genealogías de Jesús en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Nosotros vemos de dónde viene, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, o su hijo fulano, así, ¿verdad? Porque una viene al revés, una viene empezando de José y otra viene empezando al revés, ¿verdad? Pero viene hablando de quiénes son, porque ellos sí sabían. Entonces, lo que ellos están esperando es un rey que va a venir, pero debido a su circunstancia social y política, histórica, ¿verdad? Ellos están esperando que venga un rey, que quite al rey de Roma y que se siente en el trono, ¿verdad? Ellos no están esperando a un rey como el Señor lo había planteado toda la vida, a un rey que viene a transformar la vida y el corazón de todo el mundo. Ellos no están esperando eso. Cuando un rey ganaba una batalla, entraba cabalgando en su caballo para demostrar que había vencido, ¿verdad? Y era muy impresionante porque venía, todos los que lo habían apoyado venían detrás de él, pero más atrás venían los que eran los prisioneros de guerra, ¿verdad? Venían atrás porque venían para ser ejecutados por traidores o porque eran del país enemigo, ¿verdad? Entonces ellos están inmersos en un mundo romano en donde lo que ellos quieren es un rey que les quite a Herodes y a un rey que les quite al emperador romano. Ellos no están pensando en el rey que viene a rescatarlos de su propio pecado. No era el hecho de que estuvieran bajo el imperio romano, pero ellos están viendo como nosotros, ¿verdad? O sea, nomás lo que alcanzamos a ver aquí, no alcanzan a ver lo que el Señor está y lo que el Señor había dicho antes, ¿verdad? Entonces el pueblo está en una situación muy muy inmersos en su mundo social, en su mundo de la vida diaria, donde se encuentran a los soldados que los molestan, que los hacen llevar su carga, donde están los publicanos robándoles su dinero y quitándoles sus tributos y todo esto. Ellos están en eso. Esa es la preocupación.
Es su preocupación, no es su preocupación de más allá, ¿verdad? No es su preocupación de al rato que me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Ellos están pensando en eso, ¿verdad? Ellos están centrados nada más en lo que están viendo, no están entendiendo lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y eso fue algo con lo que el Señor tuvo que luchar toda su vida. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que Jesús el Cristo es Jesús el Rey, ¿verdad? Jesús el Rey, ¿cuál Rey? El descendiente de David, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros leemos aquí todo lo que nos está explicando ahí el maestro, ¿verdad? Que dice que se está cumpliendo la profecía de Zacarías. Vamos a entender esa profecía. Vamos a leer Zacarías 9:9. Acuérdense, de Mateo, se van hacia atrás de Mateo, sigue Malaquías, y hacia atrás de Malaquías sigue Zacarías. Entonces es más fácil así que andar buscando tan fácil. Entonces vean Mateo y luego se van hacia atrás, sigue Malaquías, y hacia atrás sigue Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de David. ¿Cómo está diciendo aquí que va a venir el rey? ¿Y cómo más? Sí, muy bien. ¿Y cómo más? Justo y salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. Fíjense, cuando era tiempo de paz, los reyes podían andar en sus asnos, porque era tiempo de paz, ¿verdad? No tenían que entrar proclamando una gran victoria, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? He aquí que ¿quién dice? Tu rey, ¿verdad? Tu rey. Pero está diciendo tu rey vendrá, pero también viene diciendo cómo va a venir. Justo, salvador, humilde, ¿verdad? Eso era lo que ellos tenían que estar esperando. Pero a veces, al estar inmersos en nuestra vida cotidiana, olvidamos lo que es más importante, ¿verdad? Entonces vamos a anotar ahí Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, y vamos a escribir, se cumple la profecía. Que dice que el rey de Sión vendrá. Que dice que el rey de Sión vendrá cabalgando sobre un asno. Y vamos a ver tantito Mateo 21. Mateo 21. Y vamos a ver desde el versículo 8 al 10. No, versículo 8 y 9. Conchita, por favor. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y vamos a ver también Lucas 19, 37 y 38. Belli, ¿nos haces favor? Lucas 19. Ajá, por favor, Lucas 19, 37 y 38.
¿Por qué es importante esto? Porque los discípulos, en la segunda afirmación que tenemos aquí dice, afirmar a aquellos que eran fieles a su mensaje del reino, ¿verdad? ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Que decía que el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, he aquí un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Siempre está hablando de qué, del rey, está hablando del rey, está hablando del reino, ¿verdad? Muchos ya lo habían reconocido como rey, no todos de los que lo aclamaron aquí lo reconocieron como el rey, pero muchos sí, ¿verdad? Entonces vamos a anotar ahí los discípulos que lo seguían. Es en la segunda. En la segunda, donde dice afirmar a aquellos que eran fieles a su mensaje del rey. Sí. Entonces vamos a anotar ahí, los discípulos que lo seguían lo reconocieron. Los discípulos que lo seguían lo reconocieron como el rey que venía en el nombre del Señor. Los discípulos que lo seguían lo reconocieron. Los discípulos que lo seguían lo reconocieron como el rey que venía en el nombre del Señor. Y aquí en el Evangelio de Lucas viene una expresión que la habían usado los ángeles ahí en el versículo 38 cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, ¿verdad? Los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Y aquí están diciendo paz en el cielo y ¿qué? Gloria en las alturas, ¿verdad? Entonces hay un reflejo de lo que los hijos de Dios creemos acerca de Jesucristo. Claro que durante toda su vida Jesús fue muy perseguido y esta no era una de las ocasiones diferentes. Jesús también fue muy perseguido y ahí dice reprender a los que no eran fieles a su mensaje. Ahí mismo en Lucas 19, 39 y 40. Si me haces favor, Everardo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Salud. ¿Qué era lo que iban a clamar las piedras? Él era el rey. Que él era el rey. Que él era el rey. O sea, no es nada más el hecho de que cállalos porque nos molesta el ruido que hacen, ¿verdad? O sea, Señor, o sea, no saben ni siquiera lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a anotar ahí Lucas 19, 39 y 40. Vamos a escribir, cuando los fariseos le dijeron que callara, a los que lo aclamaban como rey, les dijo que si lo hacían las piedras lo aclamarían.
Y luego más abajo dice, la gente de la ciudad le dio la bienvenida a Jesús, pero los líderes judíos lo rechazaron. Aquí ya estaba llegando a un punto cumbre, un punto culminante, porque los judíos ya no saben qué hacer con Jesús. ¿Verdad? No saben qué hacer con él porque lo quieren matar y andan buscando la forma de matarlo, ¿verdad? Andan buscando la forma. Esta última semana trataron de ponerle zancadilla, como decimos, ¿verdad? De atravesarle el pie para ver si Jesús se caía y para poder acusarlo de algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver tantito en Juan 12, del 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19, Lucero, por favor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un molino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad al mundo, se va tras él. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues, ¿dónde vivía Lázaro? Vivía en Betania. Betania estaba muy cerquita ahí, de Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús, el segundo día de la Semana Santa, se fue a Betania con sus amigos, ¿verdad? Con María, Marta y Lázaro. Pero dice que la gente, aquí nos explica Juan, ¿verdad? Que la gente que había visto, que había resucitado a Lázaro, habían venido a Jerusalén a verlo, ¿verdad? Porque era gente que había creído, ¿verdad? Había creído en él a través de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con los fariseos? Aquí tenemos un doble comportamiento diferente totalmente uno del otro, ¿verdad? Los fariseos están bien enojados porque no, dice aquí su enojo es: mirad, el mundo se va tras él. Y aquí el gran problema era que ellos habían sido muy evidenciados por Jesús de las cosas que estaban haciendo mal, ¿verdad? Cuando Jesús habla y dice: miren, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Cuando habla del hijo pródigo, ¿verdad? Él les está diciendo: el hermano mayor son ustedes, ¿verdad? Y Jesús les está mostrando un montonal de cosas que están equivocadas. Y entonces la gente está diciendo: lo que nos han enseñado a ellos está equivocado. Y en Mateo, Jesús, cuando está hablando con sus discípulos esta última semana, Él les está diciendo: miren, oigan todo lo que los escribas y los fariseos les dicen, y hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque habían cambiado muchas cosas de la ley por sus tradiciones, ¿verdad? Muchas se habían cambiado de manera muy conveniente, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús viene y pone en evidencia que todo eso está mal, pues ellos ya están bien enojados con Jesús, ¿verdad? Están bien enojados porque Jesús está sacando a la luz todas sus cosas equivocadas y todas sus mentiras, ¿verdad? Entonces, por eso cuando aquí dice el versículo 19: mirad, el mundo se va tras él, y entonces decían: ¿y nosotros? Y ahora ya nadie nos va a seguir a nosotros porque todo el mundo está siguiendo a ese Señor, ¿verdad? Y hay una gran molestia, pero ¿qué en realidad está mostrando Jesús? Que ellos no conocían las Escrituras, que ellos no tenían un corazón conforme al Señor, porque ellos no están entendiendo ni creyendo
porque pues ellos que eran los príncipes de la ley y los estudiosos, pues ellos eran los que pensaban que ellos eran los que sabían todo. ¿Verdad? Ellos sabían todo y entonces pues no había, tenía que llegar el rey con ellos, ¿verdad? Tenía que llegar así, no como ellos suponían que debía llegar, ¿verdad? Entonces empiezan desde el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hay un montón de cosas opuestas a lo que el fariseo, el judío común y corriente estaba esperando, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar ahí, donde dice la gente en la ciudad le olvidó la venida de Jesús, pero los líderes judíos lo rechazaron. Pónganle ahí Juan 12 al 19. Y vamos a notar, los fariseos estaban enojados porque la gente los seguía. Los fariseos estaban enojados porque la gente los seguía. En la siguiente parte dice, los líderes judíos trataron de desacreditar a Jesús. Vamos a ver Lucas 19. Lucas 19, 47 y 48, Mari, por favor. Y enseñaban cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Fíjense, ellos trataron de matar a Jesús, pero no nada más trataron de matarlo. Trataron de desacreditar todo lo que él decía. Trataron de decir, lo que él está diciendo no es cierto, ¿verdad? Están tratando de ponerlo en evidencia. Vamos a ver Mateo 22, del 15 al 22. Hermano César. Mateo 22, del 15 al 22. Son algunos ejemplos, no son todos, pero son algunos ejemplos. Mateo 22, del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándoles se fueron. Gracias. Vamos a ver del 34, también ahí mismo en Mateo del 22, del 34 al 40. ¿Lo tienes, Enrique? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense, son algunas de las cosas por las que están molestando a Jesús, ¿verdad? Lo están incomodando, tratando de que Jesús diga algo que esté en contra de la ley. Están buscando la manera para matarlo, ¿verdad?
Entonces vamos a anotar ahí, los líderes trataron de matarlo. Los líderes trataron de matarlo. Y buscaron cómo hacerlo caer. Y buscaron cómo hacerlo caer. Como cuando le preguntan sobre el tributo y sobre el mayor mandamiento. Claro, si leemos desde Mateo 21, ahí vamos a ver un montón de cosas donde los judíos lo están molestando, ¿verdad? Y le están diciendo cosas, y cómo Jesús está hablando con ellos, y cómo también está dando instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar por favor a la página 48 para contestar la pregunta 7. La pregunta 7. ¿Qué podíamos contestar ahí? Los discípulos y los hombres reconocieron a Jesús como rey. ¿Okay? ¿Cuál era el significado de la entrada triunfal? Bueno, esa es una de las es una parte de la respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces, que los discípulos lo reconocieran lo reconocieran como su rey y que ya había venido. Y le vamos a poner 2 puntos: humilde justo y salvador. Y vamos a ponerle ahí Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, que es lo que acabamos de leer. Y ahora vamos a la página 50. Y la pregunta 7, vamos a contestar la 7 y la 8. Dice, ¿cómo puedes afirmar y confesar que Jesús es el Cristo en tus circunstancias presentes y áreas de influencia? ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Que Jesús es el Cristo, qué significa? Ahorita al inicio de la clase hablábamos de que Jesús es el Cristo y significa que Jesús es el Rey. Que Jesús es el Rey. A ver, ¿qué quiere decir que Jesús es el Rey? Una cosa es que se ha cumplido la profecía. ¿Qué otra cosa?
que Él es el que nos va a gobernar, que Él manda, porque Él es el rey. ¿El rey qué hace? Gobierna, manda, ordena. Pero este rey, ¿qué más hace? Sustenta. Este rey está sustentando, porque es soberano. Y Él tiene autoridad sobre todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos contestar aquí? ¿Cómo puedes afirmar y confesar que Jesús es el Cristo o que Jesús es el Rey en tus circunstancias presentes y áreas de influencia? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nuestra vida no es un lecho de rosas. Yo creo que la mayoría de nuestras veces nuestra vida no es una vida muy cómoda y estamos muy bien, ¿verdad? Entonces, estas circunstancias de nuestra vida, en estas circunstancias de nuestra vida, ¿cómo podemos afirmar y conocer que Jesús es nuestro Rey? Porque esta es nuestra enseñanza, ¿no? Porque muchas cosas que suceden en nuestra vida nosotros no la entendemos. No sabemos, no explicamos, no. ¿Verdad? Ayer en el taller que teníamos con las hermanas de la familia hablábamos de la vida de Jacob. Y hablamos de la vida de José también. ¿Cómo nos explicamos que José estuvo 13 años separado de su familia, viviendo en Egipto, y durante todos esos 13 años su papá pensó que estaba muerto? ¿Cómo explicamos eso? Pues la Biblia no lo dice, ¿no? La Biblia sí dice que fue para preservar con vida a mucho pueblo. Pues sí, pues a la familia de Jacob, de la cual después se iba a formar el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero mientras, en esos 13 años que estuvo haciendo Dios, estuvo preparando a José, ¿verdad? Y como hemos platicado, José es un hombre impactante en su vida porque en todas partes donde aparece José, que todavía no está sirviendo al rey de Egipto, dice que Dios estaba con él, ¿verdad? En la casa de Potifar, como sirviente, después de ser el hijo de papi, era un sirviente acá, está él está acá, ahora aprendiendo cultura, aprendiendo idioma, aprendiendo humildad y aprendiendo a reconocer la autoridad, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Perdón? Es el cuidado que Él tiene sobre nosotros. Así es. Porque yo le digo al Señor cuando leo eso, pero Señor, si estaba en la cárcel, pues ¿cómo es que tú estabas ahí con él? Pues sí estaba. Porque fue a la cárcel donde estaban los presos importantes, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué conoció él? Eso de estar con el copero y el panadero del rey, también le dio una enseñanza a él. Porque ¿qué aprendió él ahí? Aprendió cómo se movían las altas esferas del gobierno egipcio. Sí, por supuesto. Pero también que había una cierta autoridad y una cierta jerarquía en el gobierno. ¿Para dónde se fue cuando salió de la cárcel? Al gobierno. Fue el administrador del gobierno, fue el segundo del faraón, ¿verdad? Y entonces tú dices, sí. Fueron 13 años de que salió de su familia hasta que estuvo con el faraón, 13 años. Luego pasaron 5 años de bonanza. 7. Sí, eran 7 años, perdón. Sí. Y al segundo año de sequía se presentó a sus hermanos. O sea que eran pasados 22 años. Fuera de la familia. Hasta 22 o 23 años su papá, o sea, durante 20 y tantos años su papá creyó que estaba muerto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cómo afirmamos que Jesús es el Rey de nuestra vida en nuestras circunstancias? ¿Verdad? Cuando vives en una situación difícil, cuando eres criticado porque eres creyente, cuando te va mal en el trabajo, cuando te suceden cosas de salud, ¿cómo afirmas entonces que Jesús es tu Rey? ¿Cómo lo afirmas? ¿Cómo lo puedes decir? La fe de cada uno va a ser la
que verdaderamente reconozca ese rey justo, humilde y salvador, ¿verdad? Como dice la palabra, confiando en que me está yendo de la patada, por así decirlo. Sí, claro. Pero yo sé que estoy en las manos del Señor. Me van a poder pasar muchas cosas, inclusive hasta la muerte, pero yo estoy confiado en que estoy en las manos del Señor. Y que Él sabe. Que Y que Él sabe. Miren, hay un... Hay en la escuela bíblica de vacaciones, la escuela bíblica de misioneras, escuelas centrales. Antier estábamos viendo el viernes, el jueves por la noche, el caso de una chica que va a ir a la Sierra Tarahumara. Y me parece que es peligroso, no pueden ir sin un guía de ahí mismo, ¿verdad? Porque ahorita hay pues hay un cártel, estaba el cártel del Golfo y entra el cártel de Sinaloa y hay como más de 1000 muertos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Hace como un año, en que cambian de control de un cártel a otro, ¿verdad? Y entre ellos pues hubo la matación tremenda. Y yo les decía, bueno, ¿qué necesidad hay de ir a donde hay peligro? Y me dice, bueno, hermano, es que aquí en la escuela se nos enseña que a donde vamos a ir tenemos que perder la vida. Sí. Pero tenemos que ir a predicar el Evangelio. A lo mejor nos pueden violar, a lo mejor nos pueden matar, nos pueden robar, nos pueden golpear, incluso hasta matar. Dice, pero pues, estamos dispuestos a ir, ¿verdad? Entonces es una enseñanza que les dejan a ellas, pero pues es una enseñanza para nosotros también, ¿verdad? Como sea hermano Gerardo, pues puedo perder la muerte y a veces la vida, perdón. Y puede pasar muchas cosas y a veces me espantan, o nos espantan, pero pues tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, hacer lo que Dios nos manda. Hacer lo que Él nos manda porque Él es el Rey, Él manda, ¿verdad? Y no nos gusta. Miren, quiero que veamos Job 13:15. El que lo encuentre lo lee. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y también el 16, por favor. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Fíjense, ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando Job? Yo creo que Job fue una de las personas que más sufrió de las historias que tenemos. Bueno, aunque hay muchos, ¿verdad? Casi todos los profetas, si pensamos en Jeremías, fue un hombre muy perseguido y muy sufrido. Jacob también, ¿verdad? Pero Job, ¿qué está diciendo? Job está peleando porque, pues según él es injusto que Dios lo tenga en esas circunstancias, ¿verdad? Que está sufriendo, que se le mueren sus hijos, que se enferma, que está con esa ¿cómo se llama? Esa enfermedad de la piel, esa lepra o no sé qué sería, ¿no? Entonces, él dice que agarra un pedazo de carbón y se está rascando de la comezón que tiene, ¿no? Pero cuando la Escritura habla aquí de él está diciendo, ¿verdad? He aquí, aunque él me matare, ¿qué? En él esperaré. Claro, él está defendiéndose, ¿verdad? Dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y luego el versículo 16 dice, y él mismo será mi salvación, ¿verdad? Será mi salvación. Entonces, ¿cómo podemos afirmar y confesar que Jesús es el Rey en tus circunstancias presentes y áreas de influencia? Ahorita nos lo explicaba muy bien el hermano Everardo, ¿verdad? Que pase lo que pase, vamos a anotarle, que pase lo que pase en mi vida, Él sigue siendo mi Rey.
y hará lo que es mejor para mí. Y hará lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Y hará lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Que pase lo que pase en mi vida, Él sigue siendo mi rey y hará lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Ven. Ahorita que se comenta que parece que nos llueve, ¿verdad? Que dice, no, ya tu tío duro y bonito. Poner en práctica es difícil porque en el momento de la tribulación o de por qué choqueo, por qué me chocaron, por qué se enferman los niños, o sea, como que parece que todo está saliendo mal. Encontrar el contentamiento, o sea, la confianza en Cristo. O sea, lo primero que pensamos es cómo resolverlo nosotros. Claro, claro. Sí, ¿Cómo voy a enfrentar eso? Y recurrimos a autoterapia, no sé, como que no, me voy a calmar, o ¿cuál me voy a calmar? Dios está conmigo y ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin, está ahí. Yo no voy a entender y hasta puedo hacer deducciones como se decía, no di el diezmo, no oré no leí mi Biblia. Sí, pero no, esas no son respuestas. Podemos tratar, ¿verdad? Y es humano. Pero como decía el hermano, ¿verdad? La confianza y la esperanza es mi gozo es en el Señor. O sea, aunque Él permita esto, Él sabe que esto, para Romanos 8:21, Todas las cosas ayudan. esto me va a llevar a algo que ahorita en este trance no puedo ver, no puedo entender. Y ahí es donde Cristo es rey. Sí, exactamente. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Y Pedro, pues como siempre Pedro, ¿verdad? Hubiéramos hecho lo mismo nosotros, ¿verdad? Igual de rebeldes que Pedro, ¿no? Entonces, pero el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y miren, Dios no tiene la obligación de decirnos qué está haciendo. Él sigue siendo rey. Y Él se puede guardar el derecho de decirnos o no decirnos lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque Él es rey. Muy seguido le preguntamos por qué. Ah, sí. ¿Cómo? Porque, pues, ¿por qué, Señor? Porque pues yo no merezco este sufrimiento, ¿verdad? O sea, ajá, sí, claro. O sea, Él sí mereció la cruz, pero yo no merezco ningún sufrimiento. Es que a veces eso también no lo hemos alcanzado, o a veces en el mismo trance no lo alcanzamos a entender, que esa parte, digámoslo así, difícil de nuestra vida, es una edificación. ¿Para qué? Para enseñar, justamente, para que Él es nuestro rey y nuestro sustentador. Así es. Que a veces decimos, no sé, hermano, me voy a buscar esto, me voy a buscar allá, me voy a hacer esto, me voy a tomar aquello para ver si puedo mejorar, creyendo que podemos hacer algo nosotros. Y la única manera que nuestro Señor nos va a enseñar verdaderamente es eso, que nosotros no podemos y no tenemos el poder para poder hacer algo con nuestra vida. Que forzosamente necesitamos reconocerlo a Él como Rey y Él nos va a sacar adelante de acuerdo a su voluntad, según su plan, sí. según su plan, en este trance. Y le decía, puede que sanemos, puede que moramos, pero la solución es para funcionar, es para vivir en eso. Así es. Entonces, fíjense, con eso en mente, ¿cómo contestamos la pregunta 8? ¿Cómo la entrada triunfal de Jesús nos anima a vivir en paz en medio de los constantes sufrimientos, quebrantamientos y maldad en el mundo? Así como que, ¿cómo puedes vivir en paz en medio de todas las circunstancias que oímos? Ahorita lo que nos platicaba Beto de la misionera que se va a ir a la zona tarahumara. Y va a ir porque allá se ocupa el Evangelio de Cristo también. ¿Cómo va en paz esa chica? ¿Y cómo la entrada triunfal nos ayuda a entender eso?
¿Cómo entró Jesús? ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Como un rey humilde, como un rey triunfante, ¿verdad? Entonces, pero un rey en tiempo de paz. No llegó con todo su ejército, no, el ejército fueron las personas que lo aclamaron entonces, ¿verdad? Sus discípulos que lo reconocieron como su Señor. Entonces, el ver la entrada triunfal, ¿a dónde iba Jesús? ¿Qué abría esa entrada triunfal? Esa entrada triunfal era que el camino de la cruz. Ese era el camino de la cruz. Y el camino de la cruz fue lo más terrible que le pudo pasar a Jesús. Porque Él se quedó solo. Pero esa entrada triunfal lo estaba llevando camino al sufrimiento más tremendo que Jesús pudo llevar por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la entrada triunfal de Jesús nos anima a vivir en paz en medio de los que, etcétera? ¿Cómo esa entrada triunfal nos anima a vivir en paz? Lo que estamos padeciendo no es nada comparado con lo que Jesús. Así es, vamos a anotar eso, que lo que estamos enfrentando ahora es temporal, y que el Señor un día nos sacará de eso. Muy bien, entonces, comentarios. Aquí siempre tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que Jesús es nuestro Rey y que Él va a hacer con nosotros lo que es mejor. Siempre, lo entienda yo o no lo entienda, y cuando no lo entienda, tengo que confiar en sus propósitos, ¿verdad? Tengo que confiar y creer que lo que Él está haciendo es lo mejor para mi vida, ¿verdad? Jesús pudo haber evitado la cruz, pero no lo hizo, porque era lo mejor para nosotros, ¿verdad? Él pudo evitar venir y hacerse carne, pero no lo hizo, porque era lo mejor para nosotros. Es algo así como cuando tenemos a nuestros niños que ya son más grandecitos y que hay que ponerles una inyección, y cómo los asustamos como que fuera una tragedia, ¿verdad? Y los amenazamos con una inyección, pero si nuestro hijo está enfermo y necesita una inyección, aunque llore, patee y lo que sea, lo vamos a llevar, porque sabemos qué es lo que el niño necesita. Y eso es lo que hace el Señor por nosotros. Él sabe qué necesitamos. Muy bien, vamos a terminar entonces, si no hay comentarios, vamos a terminar nuestra lección con la clausura que tenemos aquí en nuestro boletín, lo que va a aparecer aquí ahorita en la pantalla. Muy bello. Vamos a leer la clausura. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Amén. Vamos a para la segunda parte con el preludio.